número 328 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble. Lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Como cooperador del orden episcopal es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? Y la respuesta que da es, en primer lugar, referida a que recibe un sello. El sacramento del orden sacerdotal marca en nosotros un sello, y dice un sello indeleble. Es eso que se dice imprime carácter. Recordáis que hacíamos referencia a que los primeros cristianos hablaron de la esfragis, de ese carácter, ese sello que queda marcado en el alma. Un sello que queda marcado en el alma en 3 de los 7 sacramentos. De los 7 sacramentos, 3 son los que imprimen carácter, los que marcan con un sello indeleble, ¿no? Que son el bautismo, que son la confirmación y son el orden sacerdotal. Por eso son estos 3 los sacramentos que no pueden volver a repetirse, no pueden reiterarse, se celebran una sola vez porque marcan el sello, un carácter indeleble, ¿no? ¿Por qué comienza por este lugar, ¿no? por esta perspectiva, este punto del compendio del catecismo sobre cuál es el efecto de la ordenación sacerdotal? Porque lo principal es el ser. Ser sacerdote es configurarse ontológicamente con Jesucristo. Lo primero es una configuración ontológica. Ser marcado con el sello que te configura con Cristo sacerdote. Y de ahí viene una capacitación para poder actuar en nombre de Cristo. Pero lo primero es el ser antes que el actuar. El sacerdote es sacerdote ante todo, ¿no? Esto es muy importante, entender la primacía del ser sobre el actuar. Porque, por ejemplo, permitidme que ponga un ejemplo, ¿no? Imaginaros que en una comunidad pues haya un sacerdote muy anciano, como hoy en día no existe en tantos lugares, un sacerdote muy anciano, que incluso esté muy impedido para poder ejercer muchas de las labores, que esté en silla de ruedas, que no pueda tener ya facilidad para predicar, que no pueda tener ya la facilidad de movimiento, y uno dice, bueno, pues este sacerdote, estamos ya sin sacerdote, ya no tenemos alguien capaz de realizar las labores, las funciones. Bueno, tenéis la gracia de tener un sacerdote, alguien que es Cristo entre vosotros, es la presencia viva de Cristo entre vosotros. Por eso, más que las cualidades del sacerdote, más que qué bien habla, tenemos que mirarle con una mirada de fe y ver en él pues la imagen viva de Cristo entre nosotros. Bien, dicho esto, obviamente tenemos que también fijarnos no solo en el ser, también en el actuar, porque ese sello le configura con Cristo para poder actuar, para poder ser instrumento de Cristo, cooperando con el obispo, participando de la autoridad que Jesucristo transmitió a los apóstoles, ¿no? y que le permite cooperar con el obispo en el ejercicio de esa autoridad. De 3 maneras, predicando el Evangelio, predicar, ¿no? Ay de mí si no evangelizare. Me acuerdo de ese Evangelio en que cuando dice, ¿no?, que Jesús se marchó a un lugar apartado para intentar descansar con sus discípulos, y llegado allí pues vio que se había corrido la voz, la noticia de que allí iba Jesús, y ya no pudo tener aquel descanso, y con paciencia se puso a predicarles largamente, porque estaban como ovejas sin pastor. Entonces, predicar es tener misericordia, porque el mundo necesita del Evangelio. El mundo está necesitado del Evangelio. Entonces, predicar bien, preparando bien las predicaciones, haciéndolas con intensidad, con enamoramiento, ¿no?, preparadas delante del Señor, es estar con un corazón lleno de misericordia, porque el mundo necesita esa palabra.
En segundo lugar, celebrar el culto divino, celebrar los sacramentos. Y yo creo que sobre todo hay dos sacramentos, todos, ¿no? Pero especialmente dos sacramentos que configuran la vida de un sacerdote. Y me imagino que ya los estáis imaginando. Son la Eucaristía y el sacramento del perdón de los pecados. La Eucaristía configura la vida de un sacerdote, porque es recibir el cuerpo de Cristo para que luego el sacerdote él mismo descubra que él es pan para alimento del mundo. El sacerdote es un hombre comido, ¿eh? Decía Chebrier, el sacerdote recibe a Cristo como alimento para él darse en alimento para la vida del mundo, ¿no? Entonces, la Eucaristía configura, el sacerdote vive de la Eucaristía, configura todo su ministerio. Y el perdón de los pecados. Un sacerdote, no os podéis ni imaginar pues, qué experiencia tan profunda tiene el sacerdote cuando es instrumento del perdón de los pecados, que es muy sacrificado, ¿eh? También la escucha de las confesiones y el acompañamiento largo y tendido, pero al mismo tiempo uno es testigo de los milagros de Dios y él se ofrece a Jesucristo, el sacerdote se ofrece a Jesucristo para poder asistir a ese milagro de la conversión, del arrepentimiento y de la recepción del perdón de Dios, ¿no? Es como ser testigo de un milagro, de que alguien vuelva a nacer de nuevo en el sacramento del perdón de los pecados. Esos dos sacramentos, Eucaristía y confesión, configuran la vida de un sacerdote. He dicho tres son las funciones: predicar el Evangelio, celebrar los sacramentos, el culto divino y ser pastor de los fieles. Ser pastor, convirtiéndose para ello en forma del rebaño, porque para eso tiene que ser el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de pastorear? Pues pastorear con el ejemplo. Hay una frase muy del Papa Francisco que le escuché en una ocasión, que también es un poco argentina, ¿no? Por los términos que utiliza, que dice: el sacerdote va por delante del rebaño como el pastor con su cayado, y no por detrás como el vaquero montado a caballo arreando con el chicote, dice él, ¿no? Supongo que esta imagen está tomada un poco, ¿no? Pues de esa imagen de los vaqueros de Argentina. Sí, el pastorea en el sentido de que él abre el camino, no como montado a caballo por detrás, ¿no? Pues espantando al ganado, no, va por delante abriendo el camino, poniendo los pies donde sus fieles tienen que poner los pies. Él abre el camino para que los demás tengan el camino abierto. A eso se llama predicar con el ejemplo. Es pastorear no solamente haciendo, sino haciendo hacer, suscitando también colaboración, descubriendo los carismas que Dios ha sembrado, ¿no? En el pueblo de Dios, cuidando de la comunión de sus fieles, porque también a veces, ¿no? Pues son fácilmente objeto de tentaciones, de enfrentamientos internos en el seno de la Iglesia, y un pastor tiene que pastorear poniendo paz, poniendo unidad, haciéndonos centrarnos en lo esencial. Tal es el oficio y tal es la encomienda que el presbítero recibe en este sacramento.